Muy buenas y bienvenidos a un nuevo programa de Más Cine, por favor. Cine del que nos gusta, cine con mayúsculas, cine de toda la vida, cine que nos ha marcado y que sigue marcándonos. Os invitamos a que vengáis con nosotros al pasado y vamos a entrar en el legendario café americano de Rick, en Casablanca, en el que hoy os recibimos a Alejandro González de Madrid. Hola, Alejandro. Hola, buenas noches. Javier Jiménez de Sevilla. ¿Qué tal, Javi? Muy buenas, muy buenas, muy buenas. Y Paco Dol de Valencia, con Unai Aizpurúa de Donosti, que es nuestro particular Sam, que está tocando las teclas de esa inmortal melodía que nos lleva desde los años 40, cuando se rodó la película y que se rodó mientras estaba la Segunda Guerra Mundial y las tropas alemanas estaban azotando Europa y mucha gente trataba de emigrar huyendo de la guerra. Lamentablemente hoy, más de 80 años después, en Europa sigue habiendo gente con el mismo problema. Pero vayamos atrás en el tiempo para ver cómo manejaban la situación entonces en aquella ciudad de África llamada Casablanca. Hoy tomamos como referente la película Casablanca del año 1942, repito, filmada con la Guerra Mundial en su apogeo y planteada como una de tantas películas que hizo la Warner Bros. En una época en la que el cine estaba en plena expansión y la productora Warner Bros. Llegó a estrenar una media de 50 películas en un año. O sea, vamos, una media de una película a la semana. Y una de esas películas, una de esas tantas que hacían, fue Casablanca. Y como dice la canción, The Fundamental Things Happen, o sea, las cosas fundamentales se ven a medida que pasa el tiempo. Y hace mucho tiempo que Casablanca está considerada una de las mejores películas de la historia del cine. Entonces ya sí que podemos considerar que es un clásico y es algo fundamental en la historia del cine. Me gustaría, Alejandro, que empezaras tú diciendo por qué es tan especial esta película o qué hace esta película que sea tan especial. Vale. Me ha gustado la frase que has dicho cuando comentabas lo de las 50 películas por año, que esta era una de tantas. Y es que inicialmente esta película, realmente para todos los que participaron, pensaban que iba a ser una de tantas. Sin embargo, al final, yo creo que acabó siendo un compendio de diferentes cosas que la hacen ser, pues eso, ese clásico que tenemos todos en mente. Y es que yo creo que si preguntas a cualquier cinéfilo, dime 5 clásicos, Casablanca sale seguro. ¿Por qué es un clásico? Pues para mí un clásico sobre todo suele ser una película que está llena de imágenes icónicas. Y esta película está llena de ellas. Tienes una gran historia de amor. Tienes unos actores en su apogeo total. Unos secundarios también de primer nivel. Tienes exotismo. Tienes una historia que llega porque hay dilema emocional, hay heroísmo, hay refugiados. Es una mezcla de muchos sentimientos, una historia de amor alrededor de esos sentimientos, que no es una historia de amor artificial, que es una historia de amor realmente creíble y que te llega profunda. Y bueno, y tiene uno de los mejores finales probablemente de toda la historia. Entonces, desde el cartel, es que yo creo que ya cuando ves el cartel, no sé si se ve bien, sí. Ya te lleva a que esto es un clásico. O sea, yo es que lo veo y digo, esto es un clásico. Cuando ves ya solamente el tipo de letra y los carteles, toda la simbología alrededor. Es que lo tiene todo, ¿no? Que decíamos, tiene heroísmo, tiene acción, tiene romance, tiene intriga, tiene... ¿Qué añadirías tú a lo que ha dicho Alejandro, Javier? Bueno, muy buenas. Lo primero es lo de siempre. Si tenéis la suerte de no haberla visto, que es posible porque, vamos, que yo me he encontrado con mucha gente, es en blanco y negro, es antigua, estoy tan seguro que si empezáis a verla os va a capturar que es que iros a verla ahora mismo, porque vamos a hacer muchos spoilers, vamos a hablar mucho de un montón de personajes, como ha dicho Alejandro, y de la presencia que tienen en escena. Entonces, id corriendo a verla, que aunque sea del año 42, sigue muy, muy actual, muy actual. Entonces, lo que yo destacaría es que estamos ante la película mítica o más mítica, no mejor, no las 5 mejores, sino yo creo que
dime 5 películas buenas, como ha dicho Alejandro, y seguro que sale Casablanca porque es muy buena y muy sólida. Bueno, he dicho clásicos. Bueno, clásicos, ¿no? Porque tienes tu razón. O sea, no es porque sea buena, es porque ese clásico icónico. Ha pasado, exactamente. Yo creo que es la película más mítica de la historia del cine. No sé si la mejor, pero desde luego sí que tiene todos los elementos, o sea, tanto en su historia externa como la historia interior que cuenta. Y para mí, o empezaría destacando que es, o que debería ser, una lección magistral. Es decir, todo aquel que estudie algo de cine o algo de imagen tiene que ver esta película y analizarla precisamente por lo que habéis dicho, porque era una de tantas. Entonces, el lenguaje cinematográfico es claro, sencillo, directo, no hay tiempo muerto, no hay ninguna cosa gratuita. Todo lo que sale en algún momento va a cobrar sentido a lo largo de la película. Entonces, eso destacaría de lo que habéis hablado de los actores, ya no solo la interpretación de todos, en el sentido de cómo dicen los textos, de cómo, sino que cada uno, o sea, la interpretación llega a ser tan buena que todos se mueven de una forma característica y te describen el personaje que es. O sea, Renault, que es el francés, se mueve siempre saltarín, nunca sabe. Bogart, el personaje de Rick, es con un aplomo impresionante. O sea, que la interpretación va más allá de el decir, oye, qué bien están, cómo se creen. No, es todo, es una interpretación hasta física. Es una película para dar lecciones de cine. Y bueno, de momento, digo eso, ya vamos a... No, y lo que pasa es que tú estás diciendo, es una lección de cine y tal, pero es que normalmente la gente ve la película y no no cae, por se supuesto. para a analizar en cómo Claro. está montada una escena, ¿no? Y dices, es que es lo que yo digo muchas veces, y digo, es que tú en teatro vas al teatro y el teatro tienes ahí y tú eliges lo que quieres ver, pero en cine no, en cine es el director el que te llama la atención sobre un punto, sobre otro, te da un plano general, te da un plano medio, y eso estamos ya tan acostumbrados a verlo que no caemos en el trabajo que hay, el encaje de bolillos el diseño para minucioso. mantenerse. Claro, pero bueno, eso es lo que decía Billy Wilder, ¿no? Que él no busca que la gente se fije en cómo coloca la cámara, sino que se quede tan embebido con la historia que no... Entonces esa es una de esas. Aquí nadie recae en dónde ha puesto la cámara Michael Curtiz, que también hablaremos de él, porque Michael Curtiz es un director que ha tenido fama de artesano. Ha hecho alguna película también. Exactamente, ha hecho muchísimas películas, pero nunca se le ha considerado un creador o algo así, pero sí que tiene un sello personal. Y entonces, bueno, aparte de eso, no hay en todas las películas de Michael Curtiz, que yo no las he visto todas, pero es muy difícil encontrar una que sea mala. O que te aburra, pero bueno, vamos a centrarnos en Casablanca porque no, eso, lo que estás diciendo, nadie se va a fijar en Casablanca, en que la cámara está puesta aquí, en no sé qué. Sí que se da cuenta de las miradas con intención porque es una película de muchísimas miradas y de muchos gestos, pero de sobriedad total, es decir, con un gesto, con una mirada, se dice muchísimo. Una película. Y bueno, yo creo que además también ha aguantado el paso del tiempo y sigue tan actual porque a pesar de estar situada en la Segunda Guerra Mundial y hombre, tener un claro mensaje político de decir, bueno, a ver si Estados Unidos entra en la guerra o ir definiendo cómo están las distintas posiciones y tal. Por encima de eso es una historia de amor y un montón de personajes situados en un sitio, en una situación extrema. Que les obliga porque la guerra, porque es una cosa muy acuciante. Entonces, esos sentimientos no caducan, no pasan de moda, están ahí y son muy, 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 muy activos y muy actuales. Lo que hemos dicho que sí que es una película, era una película de tantas, pero lo que no hemos comentado es que es una película que, según se ha ido diciendo a lo largo del tiempo, como que iban rodando a medida que le iban haciendo, que los actores prácticamente les daban a la noche de antes el texto que tenían que recitar al día siguiente y no sabían el enfoque de su personaje, el final de su personaje o cómo iba a acabar el tema. Pero eso, yo creo que ha sido... yo es que eso también lo tenía en la cabeza, pero juraría que eso era más bien la parte de la Reina de África, ¿no? Donde se habló de ese... No sé cómo va a acabar la película, más que en Casablanca. Yo creo que en Casablanca se ha generado ese
esa historia de no van a saber cuándo acaba o cómo acaba y demás, y creo que yo más viene Bueno, explica no que no de tanto hecho es un poco también lo que se narra en la película de Clint Eastwood, ¿no? el El John caos de... Huston que está más pendiente del elefante que de la película. Bueno, pero aquí, si no el final, sí que el desarrollo de la trama fue pasando por distintos enfoques y de hecho hay un carrusel de guionistas y de guiones que van escribiéndose al mismo tiempo, entonces la secuencia llegaba, no, espérate, vamos a darle más carga a la parte política, entonces más carga a los chistes, más carga a los diálogos, entonces es verdad que hay mucho de mito en torno al final de Casablanca, parece ser que no, que estaba más o menos pensado, al menos la imagen, porque el diálogo se dobló un mes después, o sea, la frase final de Bogart y tal no se hizo entonces, pero el desarrollo de los personajes, el desarrollo de la historia, el enfoque definitivo y fue pasando primero por los hermanos Epstein, que eran un poquito más livianos, entonces querían darle un enfoque más político y contrataron a Howard Koch. Michael Curtis quería centrarse en la historia de amor y en la redención por amor, que es uno de los temas o de las constantes de Michael Curtis en su filmografía y yo creo que lo que tú decías al principio, toda esa conjunción está en un equilibrio que entonces tiene muy buenos chistes y unos diálogos increíbles, que yo estoy seguro que todos puestos seguidos en un guión, uno lee la cantidad de réplicas ingeniosas, de diálogos, de cortes, de doble sentido, porque el francés no hay una sola secuencia en que no dé punta sin hilo. Eso lo ves en un guión y dices, esto no puede ser, es imposible que la película mantenga, pero como se fue escribiendo, bueno, espérate, le vamos a poner a por aquí, y al final dices, ostras, te lo crees, pero o sea, aquí, por ejemplo, que le dice, usted se tendrá que ir acostumbrando a todos los climas, ¿no? No sé qué, o no se no, o no sé, a lo mejor es muy cálida Casablanca, ¿no? Y le dice, bueno, nos tenemos que acostumbrar a todos los alemanes, o no se refiere al clima. No, ¿a qué si no? O sea, el tío desde el principio está ahí, pum, pum, una, otra, y dices tú, no hay un guión que aguante eso. Hay un cinismo tremendo. Total. Sí, muy bueno. Pero la misma Ingrid Bergman comentó que ella durante el rodaje le decía a Michael Curtis, pero vamos a ver, ¿yo con quién me voy a ir? ¿Con Bogart o con Paul Henry? Porque yo no sé a quién tengo que mirar. Tú, y ella decía, yo estaba trabajando y yo no sabía, y hasta prácticamente, no sé si al final, porque eso yo lo he leído en declaraciones, hasta la misma hija de Ingrid Bergman en una entrevista lo comentaba, y mi madre estaba haciéndolo y no sabía, le daban el papel de antes y preguntaba, pero yo al final ¿con quién me voy? ¿De quién tengo que demostrar que estoy enamorada? No, tú navegando entre dos aguas, y dice, la María que carracuca, o sea, que no... Es una película que al final, como ha trascendido tanto, genera mucho mito, porque yo sin embargo he leído al revés, que ella sí lo sabía, pero mantuvo también ahí un poquito el juego del despiste. Entonces, pues aquí yo te digo, aquí yo lo que he leído siempre, y el otro día viendo una entrevista con la hija que dice eso, dice mi madre tal, que eso que decía, no sé a qué carta ni con quién me voy a ir ni con quién me voy a quedar, o lo que ha dicho Javier, ¿no? De que hasta una vez acabada la película y todo, creo que fue Wallis el que dijo, al final la película acaba con un fundido y tal y cual, y se veía a ellos de lejos, que vaya Bogart, que grabe esta frase, que se ve de espaldas y que se meta la frase. Querían hacer un inserto de los dos trabajando luego con la Resistencia y tal, pero ya no, Claude Rains estaba fichado en otra película y ya no hubo, y dijeron, bueno, pues así. Ya había otra opción, ¿no? Que era, o sea, Bogart entregándose a los dos también, o sea, contándoles un poco ya lo que había hecho y como entregándose a... Sí, o sea, al final... A ambos, tanto al ya Gestapo como a... Claro, cuando se rodó sí que estaba determinado, pero durante mucho tiempo a lo largo del rodaje, Wally había dos posibilidades. Bueno, vamos a hablar del final y vamos a destripar. Así que, señores, si no habéis visto la película... Pero lo estamos dando como... o sea, yo a mí del final me encanta la frase de que arresten a los sospechosos habituales. Me parece claro, vamos a ver, pero... Bueno, claro, pero el colmo del cinismo ya en la claro, pero fíjate que es... Si no sabes, es ahí el juego. Una de las primeras frases que se dice en la película.
cuando dicen han matado a los 2 correos, el francés que está en la radio dice por favor arresten a los sospechosos habituales. Y entonces es el cerrar la película. Es decir, es bueno, la película a mí personalmente me gusta muchísimo por eso, porque es todo un doble sentido. Ahí, en ese momento está diciendo arresten a los sospechosos habituales, y en el final es cuando el Clorraine en el último momento, bueno, pues arrestan a los sospechosos habituales. Pero sí que se barajó que Bogart muriera al final. Pero claro, decía, no podemos matar al héroe. Se barajó que mataran a Laszlo, y entonces, bueno, pues se quedaba, pero claro, era forzado un poco. Ve, ahí está, buscan a los sospechosos habituales. Y finalmente la cara de alivio de Bogart, que es total, decir, bueno, ya. Entonces, pero sí que ya una vez que se determinó el final, sí que estuvo claro, pero durante mucho tiempo en el rodaje no se supo, porque, bueno. Es que ahí el final está todo ese juego de miradas de él, de ella, el marido, el otro, en silencio, o sea, son miradas, pam, 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 y está ahí, y claro, y ese final se ha hecho mítico. Bueno, lo hemos visto. La gabardina, sombrero, claro, esa imagen es la imagen. Yo creo que fija la imagen icónica de Bogart, es decir, igual que todo el mundo tiene, todos los actores tienen un personaje clave, ¿no? Aquí hablamos del personaje de Gregory Peck en Matar a un ruiseñor, y te quedas con la imagen esa de Gregory Peck. Tú piensas en Bogart y la primera imagen que se te viene es Casablanca, o sea, la gabardina trinchera y la mascota. Luego ya sí hay otras, pero la imagen de Bogart aquí es... Ya, es que es un clásico. Y además que... Sí, bueno, mi Rick de aquí también... Ahí está, sí. También, esa, ¿no? En la puerta... En plan de elegante también, en la puerta de su café americano. Pero es que es lo que decimos, ¿no? Que Bogart había hecho un montón de películas. O sea, es que yo aquí tengo que he apuntado que en 5 años hizo 29 pelícuas. En 5 años, claro. O sea, es una barbaridad. Bueno, y no es que hizo Perseguida hasta el río, ¿no? O sea, que eran peliculones, o sea, Y Los violentos años 20, bueno, no. El bosque petrificado, que es casi el debut cinematográfico de Bogart, ¿no? Sí, no, pero yo ahí, o sea, no sé, a ver, tengo aquí puesto. Ángeles con cara sucia, esa es... Sí. Esa es de Michael Curtis, ahí se conocieron, creo yo, si no esa... Ahí tienes, el último refugio en el año 41, Raúl Walsh, El halcón maltés, John Huston, y Casablanca en el 42, Tener y no tener en el 44, El sueño eterno en el 46, La senda tenebrosa en el 47, Cayo largo en el 48, El tesoro de Sierra Madre en el 48, En un lugar solitario en el 50. Claro, pero bueno, cuando hizo el punto de inflexión es Casablanca. Claro. O sea, es verdad que justo antes hace El halcón maltés. Sí, pero siempre había hecho papeles, o sea... Y Alta Sierra. Sí. Bueno, su año, o sea, es el 40, 41, 42, y a partir de ahí sí que empieza a ser protagonista y esas cosas. Y curiosamente, bueno, el halcón maltés lo hace porque sí que John Huston lo llama porque quiere trabajar con él. Pero Alta Sierra, ¿no? O la de... Sí. La que tiene con el pino. No. Una de High Sierra. Esa, que es Raúl Walsh, esa la coge porque la rechazó George Raft, que no quería ya morir en pantalla, no sé qué. Entonces, bueno, pues Bogart y hace un protagonista. Entonces ya, aunque es un protagonista de gángster y tal, pero tenía su puntito. Hace El halcón maltés, y entonces aquí se consideró a Cagney, a George Raft y a Bogart. Se habló de Ronald Reagan y eso, pero parece ser que eso fue más una cosa publicitaria de empezar a poner la cara a Ronald Reagan para que fuera conocido y eso, pero entonces Carney estaba fuera de la Warner prácticamente, si veis, George Raft se volvió a negar a una película anterior y no sé qué, entonces estaba suspendido y le quedó pues Bogart, y entonces, que era lo que quería Harvey Wallis, pero bueno, pues ahí, y a partir de aquí, evidentemente, ya hay un montón de... O sea, de hacer películas del malo, del gángster, del tal y cual, de repente coge el papel del héroe romántico y ¡bumba! No recuerdo exactamente el directivo de Warner. Es que justo yo creo que como un año antes, no digo el directivo, no digo el de arriba del todo. Es otro, que no es Hal Wallis tampoco, el que manda una instrucción en la que quería cambiar precisamente... Se veía en Bogart una estrella futura y lo quería sacar de ese papel encasillado de gángsters. Y es el que hay una anotación, un envío
interno de Warner en el que dice, este tío vale para mucho más, hay que fomentar su otro tipo de papeles y poco después es cuando llega a Casablanca. Y a partir de Casablanca, de hecho, creo que se convierte en el actor mejor pagado. Sí, Sí, bueno, además, además y que lo tiene quieren papeles todos. de categoría, claro, claro. Sí, sí. Y que se lo quieren todos y lo quieren. O sea, es que, además, claro, lo que comentamos, o sea, el que salía siempre de negro tal y cual, cuando aquí ahora de repente lo ves con su chaqueta blanca, hablando y cómo domina la situación en el Es café. que eso es lo que decía yo al principio, es que cómo se mueven aquí los actores. Hay un momento, hay un detalle cuando aparece Peter Lorre y dice, le hablaste a ese banquero como si hubieras dirigido la banca toda tu vida. Y dice, bueno, ¿cómo sabes que no fue así? Es que el tío se mueve con un aplomo impecable. O sea, bueno, y están los juegos de miradas que hemos hablado, ¿no? La presentación de Bogart, bueno, hay una toma alucinante cuando todo el mundo va a Rick, vamos a Rick, no sé qué, y aparece la puerta de Rick, la cámara, que es un movimiento muy usado para el año 42, que es grúa, creo yo, porque ahí no puede hacer traveling, la cámara entra acompañando y termina, ahí está la presentación de Rick. Todavía no hemos visto a Rick, vemos a la mano fumando, vemos que firma y cómo ahora coge el cigarrillo, la cámara acompaña la subida del cigarrillo, una presentación para decir, aunque sea un taco de madera, está perfectamente presentado, pero es que es Bogart, entonces... Otra imagen icónica. Total, o sea, el tío fumando... Es idéntica a la que hace la presentación de James Bond en Doctor No. Está también claro, jugando vamos, y tal y cual y tal. Su nombre, Bond, James Bond, y coge el cigarrillo y tal y cual. O sea, es bomba. Sí, bueno, O sea, es que hay gente, bueno, o la presentación, pues si hablamos de eso, la presentación de Red Balder en Lo que el viento se llevó, que es otra película de estas que hay que ver y tal. ¿Quién es el señor que mira? ¿Quién es el señor que no sé qué? Y desde abajo, desde arriba por la escalera, hasta la cara, pues aquí, ¿no? Es decir, ahí lo tiene, ese es Rick. Y no puede ser otro que Bogart. Entonces, y además se desenvuelve. Y lo siguiente que ves es el tío asintiendo que entre alguien o que no en la parte del casino. Con una mirada, con una mirada total. Entonces, es una película de miradas y de una interpretación limpia y perfecta. Es que es una película que está muy bien hecha, muy bien hecha. Es decir, y luego, no iba a decir yo, que está considerada la película que tiene el mayor número de frases repetidas y que se han hecho famosas. Vamos a ver, en las iconos, otra vez. Claro. En la AFI es la única película que tiene más de 2 frases. O sea, que la primera es la de Lo que el viento se llevó, tal. Casablanca aparece la quinta, ¿no? Que es la de He's looking at you, que es una cosa que aquí se tradujo como te está mirando, yo qué sé, pero bueno. Esa es la primera. Estaba por ti. Sí, estaba por ti. Va por ti. ¿no? Chica. Niña o no sé cómo. Pero tiene 6 más. Y a mí me faltan, ¿eh? O sea, que yo he hecho en falta alguna. Es que es una película, ya te digo, es que un guión, el guión así terminado, lo lees y dices, no puede ser, tío. Esta cantidad de frases chorras, no puede ser, no puede caber en una película. Es que todo es cero. Hay 6, o sea, el tócala otra vez Sam, que luego dicen que esa frase tal como fue, no la dijo él, pero no. O sea, ella dice, tócala Sam. Toca Sam, el otra una vez más de Woody Allen. Por los viejos tiempos, ¿no? O sea, claro. Entonces, claro, cuando Woody Allen a la obra le llama Play It Again, Sam, se queda más eso, pero que la obra, pero bueno, lo de tócala otra vez, o sea... No la toca otra vez, la toca. La toca. Esa es una de las frases que es súper conocida por la obra de teatro, por la película de Woody Allen, porque es una de las frases icónicas. Y luego la otra, yo te diría que quizá la más popular es la de este puede ser el principio de una gran amistad. Sí, pero bueno, siempre nos quedará París, también está entre las pero 6. esa también, pero es que luego tiene la de me acuerdo de todo perfectamente, los alemanes vestían de gris y tú vestías de azul. Pero esa no viene en la de los AFI, pero la de siempre nos quedará París, sí, la de todos los cafés, de todos los bares de todo el mundo, tiene que venir precisamente al mío. También, sí. O sea, que es que dice, macho, es que sí. Claro. No, a mí hay algunas que me encantan. Lo de ¿cuál es su nacionalidad? Y dice, borracho. Bueno, vamos a ver. Rick es un nombre de todo el mundo, o sea que no. Claro, esa es una de las escenas que te digo que es una lección de cine que yo le comentaba a Paco, porque uno de los problemas, uno de los desafíos que se suele tener cuando se hace una película es la dirección de una escena de mesa de 4, porque
corres el peligro de perderte saltando el eje. Entonces, en cuanto que alguien mire para el lado contrario a donde estaba la cámara, entonces te descuadra las miradas. Y aquí, bueno, pues una escena sencilla, pero está resuelta perfectamente. Cuando él se sienta, ahí la tenéis. Ahí están los 4 en el encuadre, pero cuando hace primeros planos es muy, muy fácil. Si el director no tiene un pulso narrativo claro o no sabe dónde poner la cámara, que se pierda y mire en el primer plano al otro lado. Entonces, aquí Michael Curtiz demuestra, ahí veis, tenéis cuando ya nada más que salen 2 actores de referencia, no están los 4, y aquí demuestra, pues eso, que el tío posee un nivel narrativo de primera calidad, ¿no? Michael Curtiz es un director del que merecería hablar, porque además, bueno, en la película hay uno de los bueno, hay muchas muestras de las constantes que el tío tenía, pero temáticamente, que me lo he estado, no había caído yo, pero efectivamente miro para atrás de las películas, él estuvo siempre muy preocupado de que hubiera personajes donde se sacrificaran por amor. Entonces, claro, en una película que en principio es de intriga y de estafa y de no sé qué, que mete una historia de amor y que además el director impulsa la historia de amor, es lo que hace que la película deje un poco exactamente la convencionalidad de hacer otra película de guerra más que no sobrepasa la propaganda y la historia de amor tiene mucho sentido porque Michael Curtiz era, y claro, luego lo piensa y por ejemplo Robin de los Bosques, que es otra de las clásicas suyas, a su modo también tiene un poco de la redención por amor, ¿no? De lo que mueve a Robin al final es la historia de amor que tiene con la otra y Michael Curtiz ha hecho de todo, ha hecho desde musicales a películas de guerra, a películas de aventuras, a películas de acción, a películas de gángsters, ha tocado y casi todas las hace bien, ¿sabes? Que es que del oeste. Ha hecho de todo, o sea que, claro, era una época en la que, pues eso, se hacía prácticamente una película a la semana, pero él tiene una cartelera bien larga, o sea que a mí, ya te digo, a mí hay frases que, te digo, la de borracho esa me hizo mucha gracia, pero luego hay una que me acuerdo que la gente, cuando eso la comentaba, como decía, joder, es que eso queda cursi o queda ridículo, la de que ¿ha sido un cañonazo o ha sido los latidos de mi corazón? Bueno, pues eso tienes que verlo dentro del contexto de la película. Sí, claro, exactamente. Dicho así, en frío, dice, ostras, eso es lo mismo, dice, esto no lo puede decir, macho. O sea, un corrector de guiones dice, esto quítalo, porque... Pero no, en la película no están allí y no... Porque además dice, no, el otro le contesta tranquilamente, no, es el nuevo cañón, no sé cuánto. Tío, vamos a ver, ¿cómo va a ser? No, y luego eso, me encantan las frases, esa ironía, que también es algo que Bogart lo borda. Y ya digamos que yo creo que a partir de la película como que se potencia, ¿no? Esa ironía en las... O sea, lo de cuando dice, ¿y usted por qué vino a Casablanca? Dice, yo vine a Casablanca por las aguas. Dice, ¿por las aguas? Si estamos en el desierto. Sí, es que me informaron mal. O sea, el tío siempre navega. Sí, es puro cinismo. Sí, claro, es alguien desengañado de la vida. O sea, es que además, bueno, ahí luego viene la secuencia donde se apuestan. Además, a mí esa escena me encanta porque son 2 sinvergüenzas. O sea, cuando finalmente el francés y él suben porque llega el croupier, que es que he perdido 20.000 francos, no sé cuánto. Bueno, no te preocupes. Y suben al despacho y le dicen, no, es que va a venir Víctor Laszlo, tal. Son 2 cínicos, o sea, se apuestan a decir, ya verás cómo lo consigue. No, ¿cómo lo va a conseguir? Si el que le tengo que te apuesto 10.000 francos, 20.000, no, 10.000, que soy corrupto, pero pobre, tal. Es que es decir, pero luego el tío tiene los huevos, se puede decir, ¿no? Sí, de plantearlo cuando están los 4 en la secuencia que hemos visto con los nazis, dice, no, yo lo único que tengo es un interés puramente deportivo. Y mira al francés y el francés lo mira diciendo, sí, la apuesta que tenemos. O sea que es total. O sea, el personaje de Renault fue tomando además cuerpo, bueno, tengo aquí apuntado porque después llamaron a un cuarto guionista, Cassie Robinson, que estaba desde el principio queriendo participar en la película, y también potenciaba un poco la historia de amor y recortaba la historia de la pareja búlgara para potenciar el carácter de Renault y no sé qué. Entonces,
es eso, decir, bueno, la película fue saliendo como... Bueno, y tiene que jugar un poco también con todo el tema de la censura, ¿no? Porque todo lo que gira en torno a Renault, en el fondo son esos favores que él busca también. O sea, es corrupto por todos los lados. Sí, claro. Cosas que además en esa época, a nivel censura, la parte de corrupción de dinero probablemente no sería el problema de juego, pero esa parte de, de favores sexuales, es que además... Exacto. Ahí es que creo que hubo algún directivo que dijo que eso no estaba bien y tal y cual, o sea, como que lo cortaran, pero al final no lo cortaron y salió una Bueno, igual que todo el tema de que si estaba antes casado, porque en la obra de teatro en la que se basa, el personaje de Laszlo no estaban casados ellos dos. Aquí se le añade el matrimonio, con lo cual viene el tema del adulterio, que también era censura total. Era que no se vean juntos en la cama, que no se vea que se besen, que no se vea que no sé qué. Sí, pero aunque se supone que él está muerto. Es decir, que teóricamente sí, ella sería viuda. Sí. O sea, el planteamiento final de quién pudiera morir era precisamente también por eso. No podía haber un final donde se fuera a abogar con ella si no desaparecía el marido. El otro. Claro, es que lo he visto tantas veces que dice, como lo que queremos es que este se vaya con la chica, pues este nos molesta, pumba, lo matamos y tantas veces, o sea que podía haber sido, quiero decir, no sería tampoco tan raro una película de ese tipo. No, pero evidentemente le restaría. Sí, le restaría la potencia ese final de redención, ese dilema total. Que hace que una persona desengañada de la vida al final vuelva a sus orígenes un poco más rebeldes y demás, que sí que se dejan caer, que tiene su heroicismo en algunas cosas, en algunas causas. Efectivamente, que ese era otro de los kits del guión, y por eso también había tanta movida. Cómo una persona tan desengañada pasa a lo que tú has dicho, ¿no? Es decir, la redención por amor, y te lo creas, porque el tío empieza, hombre, ahogarte lo deja ir, y que es además de una forma un poquito cruel, ¿no? Porque dice, bueno, se lo van a cargar, y además la miradilla de Peter Lorre, por Dios, no sé qué, que te da hasta pena, ¿sabes? El tío es bueno, es un traficante de personas en realidad, y te conmueve un poquito, ¿no? Pero eso, el arco y cómo te crees que Bogart retoma eso, como tú decías, es también un problema de guión muy chulo, muy chulo. Eso es, a mí es lo que me gusta precisamente de los personajes profundos, es que te cuenten lo justo. Claro. Y que te dejen siempre esa parte de... Imagínatelo tú. Pues con él ocurre eso. Claro, en todo momento hay como Tom Hanks en la película esta de la Segunda Guerra Mundial, que todos quieren saber qué profesión tenía. Pues aquí es un poco parecido. Está siempre Renault como indagando, pero tú ¿de dónde vienes? O sea, yo sé cositas, o sea, que sí que has estado ahí con la República en España, sé que has hecho alguna cosa de traficante de armas, no me acuerdo, Abisinia. En Etiopía, sí. Y luego el francés, el alemán que le dice, no puede volver a su país, la razón es algo imprecisa. Exacto. Está ahí, nadie lo define, entonces estás ahí. Y eso es lo que tiene gracia para mí también, muchas veces los personajes, el que le pongan ese halo de misticismo detrás, que lo tiene. Que no sabes muy bien y que además nunca llegas a saberlo. Claro, va deshojando poco a poco, tiene detalles que a mí me parece, que antes lo hemos nombrado, o sea, por pura, bueno, no voy a decir casualidad, pero bueno, un añadido más o un hallazgo más del guión, que fue acortar la historia de la pareja búlgara y tal, y sirve casi como un reflejo o un quitar un poquito del misterio de Bogart en la secuencia del 22, que a mí es una de las que más me gusta de la película, ¿no? Ha jugado usted al 22 y tal, porque es lo que estamos hablando. La mirada del principio del croupier, o sea, llega Bogart, mira así un momento el croupier, y el croupier hace así, lo mira y dice, aquí hay tomate. O sea, lo ves antes de empezar. Es decir, es una pasada, porque es además Marcel Dalio, que viene de hacer cine con René Clair, que es un veis, aquí el 22, el Marcel Dalio es perfecto. Y lo vuelve a mirar, ¿sabes? Y dice... La mirada de ahí del claro, aquí todo el mundo se está dando cuenta del tejemaneje. Y lo sutil es que de alguna forma te das cuenta que no es la primera vez, porque cuando, o sea, el francés le dice, no, espero, el que sale en pantalla, con un guiño de no sé cuánto, dice, es que lo ha hecho antes.
Pues eso, la imagen esa del croupier, que es una Sí, imagen tan que la mirada, lo que decimos, son la labor de montaje, ¿no? Que estás viendo la mirada del otro que lo mira, el plano de él, las manos, continúa ahí, la mirada del claro, ¿no? Y alemán, el gesto el final, camarero. el guiño final, ¿no? Es una secuencia que llega al guión para acortar la escena de la pareja búlgara y da un poco de importancia al francés, pero que se convierte en la primera secuencia en la que vemos a Bogart un poquito que tiene algo más Humano, de ser porque frío. es lo que estaba diciendo antes Alejandro, es un personaje un poquito gris todavía, ¿no? Ha dejado ir a ahogarte fríamente. Parece que no está decidido todavía a vender los salvoconductos, pero entonces no sabes de qué va. Hasta que aquí está claro que toma partido. Sí, Y aquí que aparece además su vena romántica. claro, y además no es la primera vez, es decir, que ahí ya, y a partir de ahí es cuando sí que empieza, inmediatamente después viene la secuencia de la Marsellesa, donde toma partido descaradamente, donde además aquí ahí toma partido todo el mundo y al francés también se le ve el plumero, ¿no? Porque también en el juego de miradas que hay, hay un plano que están ahí ellos, los alemanes cantando, gira la cámara a descubrir a Rinol y ves a Rinol que está mirando a los alemanes y mira a Bogart diciendo, a ver tú qué vas a hacer porque te está fastidiando tanto como a mí, que a mí se me nota que se me está fastidiando. Entonces, a partir de ahí es cuando ya se ve, se le ve la patita a casi todo el mundo por donde van tirando, ¿no? O sea, se ve que el francés oculta más de lo que dice, que Bogart no puede evitar ser lo que es y lo que ha sido y en fin, y todo pues por la aparición de Ilsa, ¿no? Esto Yo, también es estupendo, ¿no? Se cierra el café, es un así, escándalo. Es pero un escándalo, he cerrado, descubierto que aquí... cerrado Esta es porque, una de las sí, frases porque de hemos las descubierto que mejores. aquí se juega. ¿Que se juega? Sí, sí, sí. Y llega el otro. Los beneficios de su juego de hoy. Vale, sus vale. ganancias, sí, sí. Cierre. Ya por Pero otro hay, lado. hay una réplica, es que, o sea, el personaje del capitán francés es alucinante, pues le cierra inmediatamente este local, le dice al alemán, y dice, ¿por qué si todo el mundo se lo está pasando estupendamente? ¿No? Es decir, es de un cinismo total. O sea que dice, ¿no? Todo el mundo se está pasando menos Y esto vosotros. lo que ha Las ganado el ganancias, juego ¿no? es total. Es No, es una que película tiene llena de guiños y de no saber exactamente qué pensar de cada personaje. lo de cuando dice, pero ¿cómo lo trata usted así? Dice, vamos a ver, es que este hombre era el director del segundo banco de Ámsterdam. Dice, el que era el director del primer banco, ahora lo tenemos aquí de cocinero. Sí, sí, O sí, sea, sí, te sí, pega todo. un bofetón ahí que sí. O cuando la chica que va echándole los tejos a Bogart y le da largas y largas y dice, no, que no sé cuándo, y le dice ella, dice, ¿te veré esta noche? Y dice él, no hago planes con tanta antelación. Sí, sí, O sí, sí, sea, sí. y está Sí, hablando sí, o para la sea, noche, yo ¿no? sí, sí, es que es un guión, es eso, decir, tiene por ahí, decían los hermanos Stein, haciendo un juego de palabras, que son los guionistas que figuran primero, que tenía mucho corn, que es... Hay muchas paridas, ¿no? Sería la traducción más o menos. Exactamente, que tiene mucha de eso, o palomitas, ¿no? Dice, y pasa como con las palomitas, que sí, que hay veces hay muchas y te encantan, y bueno, pues aquí es lo que pasa, ¿no? Hay demasiada, pero te encanta y funciona. Hay una frase que se lo decía a Paco y se me va a pasar, que decía Howard Koch en las memorias, que Casablanca fue concebida en pecado y parida con dolor. O sea, que imaginaos como recuerda el tío, decía, sí, sí, porque los hermanos Stein, digamos que engañaron, entre comillas, a Ingrid Bergman para que hiciera el personaje sin saber, ahí todavía no sabían exactamente ni siquiera el peso que iba a tener el personaje de Ilsa en la historia, pero la pidieron en préstamo a David Selznick y tal, y la convencieron. Él, por otro lado, decía que él quería el tono político para favorecer que Estados Unidos, que entonces todavía no estaba en guerra con Alemania, solamente estaba en guerra con Japón, pues Hay una frase Claro. que dice él, no sé en qué momento, que dice él, en América están todos dormidos. Que ahí está diciendo, sí, ¿no? Y decir, espabilaos que aquí hay que hacer algo, ¿no? claro, y En América. Ferrari le dice que no es una sabia política exterior, está aislado ahora, en fin, que hay muchas pullas también para decir, bueno, que hay que hacer algo, ¿no?
Entonces, por ahí también el pecado, ¿no?, de la concepción, y luego el dolor, pues que era por lo visto bronca constante, que como no sabían qué iban a hacer, los diálogos se lo iban haciendo, Bogart cabreado, en fin. Pero bueno, salió esto. Y por supuesto, Cott decía que no solamente no pensábamos que iba a tener un futuro tan amplio como el que ha tenido, sino futuro alguno. Nosotros estábamos muy seguros de que iba. Y hay que decir que, bueno, se estrena como otra más, pero enseguida empieza a tener éxito. Es decir, que no es una película de culto que haya recibido el éxito, no. Gana el Oscar ese año, merecidamente además. Yo creo que es una película que está perfectamente dirigida y es una película estupenda. Y a partir de ahí empieza un recorrido hacia la mitología del cine, pero que funcionó desde el principio, ¿no? O sea, que es una peli... Si no leí mal, o sea, la película costó alrededor del $1.000.000 y yo creo que recaudó en el primer año 3 millones o algo así. Sí, o sea, que es triplicar lo que te costó en aquel momento. Y además yo creo que también juegan con las fechas, ¿no?, en la que se estrena. Hay un estreno que coincide con una de las reuniones de Churchill y Eisenhower, ¿no?, en Casablanca, precisamente. Entonces también es que el momento era bastante idóneo, porque justo surge un tema en Casablanca, que al final acaba de rematar el exotismo de... Sí, claro. La película aquí se estrenó cuando se estrenó, ya estaba Franco en el poder y eso, los diálogos fueron modificados. Uno más, ¿no? Bueno, Bogart no había estado en España. En el original dice: en el año 35 llevó armas a Etiopía y en el 36 luchó en España con los republicanos. Y en la versión censurada decía: en el 35 llevó armas a Etiopía y en el 38 luchó como pudo contra la anexión de Austria. Tampoco cambiaba la historia de la película, pero sí que el personaje que había estado luchando aquí con la gente de la República, ¿no? Porque además que también luego tenemos que Bogart tenía unas ideas de izquierdas y además cuando sale todo lo del tema de la persecución de los comunistas con el macartismo y tal y cual, y la caza de brujas, él con la que ella era su mujer, con Lauren Bacall, emprende una manifestación, una marcha hacia Washington para quejarse por el es otra imagen también icónica, ¿no? La de él en las manifestaciones. Con todos allí andando. Un montón de gente, además. Sí, y además luego también, o sea, él, por ejemplo, dio facilidades a gente que estaba mal vista o apartada porque está en la lista negra, pues darle oportunidades para meterse de alguna manera darles de alguna forma trabajo en lo que pudiera. Y luego también, como había películas que quería hacer y que no le llamaban, es cuando crea su propia productora, que la Santana Productions, que la crea en el año 70 y... No, 70 no. No, 70 no. Complicado. No, ¿dónde está? Lo tenía por aquí apuntada la fecha. Que sea a principios de los 50. Porque Santana era el nombre del barco y le puso la productora. Porque él fallece, que es 57 o 59, ¿era? Sí, fallece antes de los 60. En el 48. Crea la Santana Producciones en el año 48. Y bueno, claro, crea la película y a los de la Warner no les hace ninguna gracia, porque como lo tenían a él, dices que ahora se va a ir a hacer películas y no sé si hace 4 o 5 películas, no hace muchas películas, pero bueno, ahí hay 2 películas que son 2 peliculones, como, o sea, el Llamada a cualquier puerta o la de En un lugar solitario, son 2 que le dirige Nicolas Ray y que son 2 películas además, estupendas, ¿no? Llamar a cualquier puerta tiene otra, además ahí juega abiertamente con su imagen cinematográfica cuando ahí en el juicio, no te oye, en el juicio le dice, no, este es el sombrero del sospechoso y tal, y entonces él coge el sombrero, se lo calaba y decía, me queda bien, yo soy el sospechoso, ¿no? Y era una chulería del tío con el sombrero puesto, que es la imagen, recuperar la imagen de Casablanca, ¿no? Además el tío se calaba perfectamente el sombrero, fenomenal. Pero vamos, era consciente de que, claro, la imagen era Casablanca, vamos.
No, pues eso, o sea, que hemos estado hablando de la película que es icónica, que ha pasado, o sea, ha sido homenajeada. Ya hemos hablado de Woody Allen en El Claro, sueño del seductor. bueno, es que en los años 70 bueno, la película fue teniendo distintas interpretaciones, distintos recorridos, y Bogart se convierte a finales de los 60 y principios de los 70 en una especie de icono de la contracultura, porque era un tío íntegro, a pesar de su... O sea, no solamente por Casablanca, sino por los personajes que hemos hablado más principales, ¿no? Era el clásico tío incorruptible, ¿no? El Philip Marlowe, que sigue haciendo su investigación a pesar de que lo quieren comprar. Entonces se convirtió en una especie de icono contracultural, y ahí, bueno, pues aunque de forma un poquito humorística y sobre todo en cuanto a temas sentimental o amoroso, pues la recuperación del personaje que hace Woody Allen, que tiene muchísima repercusión porque lo termina estrenando en Broadway, el Play It Again, con un Bogart que sale allí dándole consejos. No, Bogart Un era doble, uno que hacía de él. Jerry Lacey se llamaba, que se parecía mucho y además hablaba como él y tal. Y luego hicieron la película, ¿no? Que también está muy bien. Y hay además en la película homenajes directos a Casablanca, ¿no? Empieza como con el final de Casablanca y él que se sabe el diálogo de memoria. Pero hay otro también, hay un homenaje muy bonito, también al principio de los 70, en ¿Qué me pasa, doctor? Que sale la Barbara Streisand Streisand. cantando el tema de A Time Goes By, que todavía no lo hemos nombrado, pero que bueno, la canción es también dentro de los capítulos míticos, la canción de As Time Goes By es mítica sobre mítica sobre mítica, que es una canción... No, que además lo que curioso de la canción esa es que hacen la canción, la meten en la historia y tal, y cuando terminan, no sé si Hal Wallis o no sé qué, quería cambiar Querían la quitarla, canción, sí, sí, sí. quería No, quitarla, pero no era Hal Wallis. Perdona que me meta aquí o en el sí, sí, lío. o Max Porque es Steiner, que no sé quién. sí, estuve leyendo la biografía de Max Steiner, la última, y en el capítulo de Casablanca hablan incluso de cartas que le envía Max Steiner a su ex mujer, que todavía se carteaba con ella, porque era al final la madre del hijo, y él odiaba la canción. Directamente es que la odiaba y no la veía en la película. Yo sí que sabía que él quería cambiarla y hacer una Y canción entonces suya, él sí, él pero quería esto meter que la odiarla, su no. canción, sí, sí, o sea, no la veía para nada. Y también hay algunos, Hugo Friedhofer, que era el ayudante en este caso, también habla sobre el tema y habla de cómo al final lo bien que se tuvo que adaptar Max Steiner y lo bien que musicalmente se acabó adaptando. Y entonces sí consiguió convencer, gracias a Hal Wallis, de poderla cambiar, pero fue cuando, que es lo que vais a comentar, creo, pero ya estaba en ese momento, era con la producción ya acabada, y Ingrid Bergman estaba ya rodando Por quien dobla las campanas y se había cortado el pelo. Exactamente, se había cortado el pelo, que Con lo bueno, vamos a cual no llamarla que se venga podía aquí, hacer el cambio. dice, no puede ser Bueno, porque estás a cortar el pelo y ahora ya Pero, no pero luego puede incluso ir. tanto Hal Wallis como el propio Friedhofer, o sea, lo que acaban alabando es lo bien que había acabado incluso. Yo creo Integrada en que la banda sonora. incluso Jack Warner me parece que llegó a escribir o a llamar a Max Stein para decirle lo bien que había conseguido al final hacer esa sí, adaptación claro, porque de la música hay durante la veces que película. suena la melodía, o sea, ya adopta la melodía y la mete en la banda sonora. Entonces el leitmotiv va sonando por ahí en la ni, no, ni, no, ni, ¿no? Y entonces, pero que Pero, además es una historia un poco rara porque o sea, esto es la adaptación de una obra de teatro que no tuvo demasiado éxito. Pero la canción es de otra obra distinta, de un musical que trajeron del año 30 y algo, y no se sabe por qué terminó en principio, ¿sabes? Porque sí, pegaba un poco con la historia y tal, pero la pusieron porque no había otra mejor. Supongo que tendría la Warner los derechos porque era de Everybody's Welcome en la obra, y la otra es Everybody's Come to Rick, que es la de la que se hace. Entonces todo el no, pero mundo, Everybody... en la película es que, aparte de la película, aparte de la canción esta, en la película suenan muchos clásicos de la época, porque Sí. suena el It Had to Be You, suena The Very Thought of You, suena Perfidia, Cuando bailan suena el Parle-moi París. d'amour, o sea, que suenan canciones tal y cual, y esta podría haber sido como una más, pero pues a lo mejor Steiner dijo, no, es que yo quiero escribir una para Dredd y tal y cual, le dijeron, pues no puede ser porque esta mujer está ahora Pues rodando esto. ya Te vas a tener que nada, Sí, aguantar. ya sí. nada. Fijaos que a mí, cuando habláis de las frases,
A mí, en las frases más clásicas de la película, más míticas, a mí me gusta la contestación que le da Sam cuando le pide Hombre, que la toque. Además en inglés. O sea, ese I'm a little rumble. O sea, cómo lo dice, a mí me encanta. O sea, esa es para mí de las frases que más me gustan bueno, ha de la pasado mucho película. tiempo y le contesta él, mucha agua bajo el puente. Qué poesía, ¿eh? O sea, de pronto, ¿quién habla así, no? Es como- Sí, pero como él quiere salirse, Sí. eso es lo que salirse me por la encanta. Sí, tangente y decir, exacto, no, cómo ¿cómo es evadirse que? del tema. No me acuerdo, espera que te la canto yo, no me vengas con Claro, historias. Y claro. luego, claro, la escena que sale él como un toro que dice, ¿pero Te qué dije haces? que no. Y se gira y ve ella, y Y bueno, ahí él, suena Ahí, Tari, Noninonín y ahí, mete la, sí, la- ahí se habla que fue Hal Wallis el que le Mm. pide a Max Steiner que haga el cambio a la música dramática. Cuando él entra y se corta y suena el tum, así que suena esa música dramática, Sí. eh, se habla que Hal Wallis tuvo mucha influencia en Sí, esa porque pasada. bueno, En la Hal escena que está Wallis, ahí, ¿qué haces tal? Y entonces este la mira y dice, Nano, mira quién está aquí, tenemos aquí ahí un suena regalito. Nani, Noninonín, pum, Ujú. pum, ahí está, dice, ostras, ¿qué ha pasado, no? Y luego la escena Bueno, por la noche, cuando está él solo con él, que le dice, tócala, ya que le dice, pero no, que no se va a aguantar. Le dice, si ella la ha podido aguantar, yo también. Tócala, que quiero oírla, ¿no? Esa escena, o sea, no, es que, sabéis y que es que, además esa en principio era por la tarde y por este último que llamaron decía, ganaría un poquito el último guionista que no está acreditado, a ver si lo busco por ahí, Casey Robinson, pues que además lo he buscado, tiene una trayectoria, es decir, que es un guionista bastante reputado, bueno, pues aquí lo llamaban de consulting y entonces dice, por la noche, ponerla por la noche que está mejor. Fue una de las aportaciones dice, pues sí, está mucho mejor por la noche, pues le da mucho más misterio y aparece allí, que además está con el racionamiento de la gasolina, no se sabe cómo ha podido volver porque no, el tío vendría andando, pero bueno. Entonces, bueno, Harvey Wallis es el productor, lo digo para que, entonces era... yo creo que era su segunda película o la primera o una de las primeras que estaba como productor independiente dentro de la Warner, pero como productor independiente. Entonces, claro, aquí hizo todos los esfuerzos, como dice Alberto, ¿no? Alejandro, esto lo he dudado, esto ya. Alejandro Alberto. Sí, pues eso, por controlar todo. Entonces quería, y de hecho por eso el reparto de secundarios, que también lo he dicho al principio, es tan notable. No, sí. Yo Es que flipé hay, cuando la volví a ver. Yo digo, Peter Lorre, si me pillas tornudando casi no lo veo. O sea, claro, pero bueno, es vamos a una ver. peli súper Es que corto. Sidney Gristic, que es un actor de mucho peso, bueno, parece, pero Marcel Dalio, que es el croupier que ya hemos hablado, que es un tío que viene de ser protagonista en Francia. Y bueno, pues aquí está, que salen dos secuencias, macho, Sí, la del sí, 22 y un par de antes. minutos, sí. Sí. Y está muy bien, claro, es que eso hace que la película entera tenga un nivel interpretativo enorme. Y entonces mucho de eso tuvo que ser Wallis, que estaba ahí pendiente de todos los extremos de la película. Vamos. Ahí tenéis a Luego lo que Peter Lorre, ¿no? comentabas de Bogart también, que en los años 70, yo creo que, no sé en el resto de España, bueno, en España, en el resto del mundo, pero en España yo creo que la época aquella que la segunda cadena de televisión hizo el ciclo de cine negro, hizo el ciclo de Bogart, hizo el ciclo de Marilyn Monroe, de repente hubimos toda una generación que descubrimos Claro, a ese vamos a ver. actor, porque claro, no eran películas que las podías ver en el cine, y entonces, claro, la televisión ahí jugó un papel fundamental para darle... Absolutamente. Vamos, yo he de reconocer, pues eso es en los años 80, ya te lo digo yo, porque fue cuando yo empecé a ver cine de verdad en el ciclo de cine negro americano, porque ahí Cine de pusieron, verdad, más cine, por favor. vamos a ver, ahí pusieron una detrás de otra películas que son, pero obras, si no obras maestras, películas muy sólidas y muchas de Bogart, claro. Pero bueno, vamos a ver, Casablanca, pusieron el Ángeles con cara sucias, que ha salido antes, El sueño eterno, o sea, es El que creo sueño que salieron eterno, todas El halcón ahí. maltés, todas esas de Bogart, y es que Callo decías, El, largo. bos- el qué bosque petrificado, Cayo Largo, películas tener y no más tener. buenas, es que eran unas películas estupendas de las que te sientas y hora y media o hora y tres cuartos en un segundo, porque bueno, no hemos hablado de eso, Casablanca,
no tiene un segundo muerto. No hay o sea, el dinamismo narrativo de Michael Curtis es apabullante. Sin darte, o sea, sin ser una película de tensión extrema, no hay un solo momento donde haya una distracción. No, pom, 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 pom. No hay nada, como decía al principio, que no recoja su sentido al final. Es superfluo, ¿no? O sea, lo que decías, lo de la pareja de los... podías quitarlo, pero te ayuda a comprender mejor el papel El personaje de del otro. Bogart, claro. El Berger, bueno, pues el hecho de que le enseñe la sortijita y que Renault se acerque, ¿qué tal Berger con la joya? O sea, que dice, bueno, el Renault controla aquí a todo el mundo, o sea, que, bueno, pues te sirve para darte cuenta de decir, controla a todo el mundo, pero lo deja pasar. Algo tiene ahí, ¿sabes? Tiene un doble juego, una cosa... Pero yo creo que el personaje de Bogart, lo que decimos, o sea, por lo menos aquí, yo no sé en el resto del Sí, yo mundo, creo que pero ha cogido el carácter, o sea, la categoría de mito con el tiempo. Yo no sé si él, sí, que se lo rifaban todos los directores, que igual lo quería John Huston, que lo quería Michael Raoul Curtis, Raoul Walsh. Walsh o quien fuera. Pero que yo creo que ha sido con el paso del tiempo, sí, con su lo que se ha figura ha ido... magnificado. Vamos, yo, al menos en España, yo lo conocí en los 80 Es muy posible que y me también Woody encantó. Allen Claro. ayudara en eso. A ver, yo es que en mi caso ahí me viene un poco de herencia. Yo no viví, yo era demasiado pequeñito, me parece, cuando esos... Cuando los ciclos, ¿no? Cuando los ciclos, algo me suena, algo pillé de pequeño, pero a mí sobre todo me viene en este caso, por mi padre, que era un gran amante tanto de Bogart como de John Wayne. Pues esos son los dos entonces, que tengo bueno, yo pues, ahí en mi altar. Hubo dos ciclos que además a mí no se me caen porque era con H de humor, era uno, y entonces eran comedia clásica, pero además yo creo que duró varios años, porque yo recuerdo hablarlo, que además es muy triste, yo recuerdo hablarlo con los compañeros de clase, cosa que ahora el personal no habla de esas cosas. Yo creo que si pusieran las películas... Ahora está Netflix, está Netflix, y la gente ve Netflix, y si no está en Netflix, como digo que ya, está en pero Netflix, bueno, entonces no lo veo. Pero ni eso, pero vaya, eso es otro problema. Perdona, la última fue ayer o antes de ayer, en el autobús, que paso con el autobús y veo un cartel de esos que hay en el autobús que pone en Netflix, la película, el cine para hacerte pensar, verlo doblado para no tener que pensar. Sí, efectivamente, yo también lo he visto. Bueno, lo vi con Eva pasando bueno, qué fuerte. Bueno, Sí. oye, a lo mejor la frase ahí también puede jugar con un cinismo. Cógelo tú ahí también. No creo. Pero Porque a cualquiera que dices de ver una película en versión original o lo que sea, leer, es que leer no sé cuánto, es que tal, y que dices, y lo que estabas tú diciendo de la réplica de Sam en Casablanca, que dice, no, es que es para oírla en inglés. En inglés, O sea, sí. Es que además, verás tú, esta película está muy bien doblada y es muy fiel en el último doblaje que se ha hecho a lo que dicen los personajes y tal. Pero los tonos, por ejemplo, el nivel de intimidad, vaya, el nivel de intimidad que tienen las conversaciones que tiene Rick y Renault no lo traduce el doblaje. Es decir, el rollo de cuando hacen la apuesta y, bueno, soy un oficial corrupto pero pobre y no sé cuánto, el soniquete da muchísima mayor complicidad. A ver, lo único bueno que, voy a decir, así decirlo bueno, o lo que cubre muchas veces, yo creo que el doblaje en un Humphrey Bogart, John Wayne o Sean Connery es que su presencia en pantalla, su carisma es tan grande, pero perderte su voz es evidentemente perderte la mitad del actor y a veces incluso la mitad de la película. Porque te lleva a otra cosa. Pero bueno, es la discusión eterna de doblaje o doblaje. Es que hay películas que es muy evidente. Es decir, La Reina de África, que es el Oscar de Humphrey Bogart, el merecidísimo Oscar de Humphrey Bogart, porque está el único Oscar impecable. Que tiene. Sí, tiene 3 nominaciones y tiene un solo Oscar, pero lo nominaron, yo creo que precisamente por Casablanca y lo nominaron también por la de El motín del Kane. el motín del Kane, la última prácticamente que hizo, la penúltima que hizo. Y en medio pues está esa película, hay que verla en versión original. Porque el cine en versión original aquí en España no se veía. Y yo recuerdo que las dos primeras películas que vi en versión original subtituladas fueron Tener y no tener, no, Ser o no ser,
La de y Lubi. La Reina de África. Y ser o no ser, luego la dieron por televisión, no sé qué. Yo cuando vi salir aquel que dice Jai yo mismo, yo me quería morir. O sea es que Claro, claro. y me pasó igual con la de Humphrey Bogart. Estar Vamos a oyendo ver. esa voz de Quejumbrosa Catherine Hepburn. Y yo decía, es que le han quitado toda la magia a la Sí, película. vamos a Humphrey ver. Bogart, que tenía lo del labio, ¿no? Sí, por la herida de pero la Primera Guerra Mundial. claro, pero bueno, aparte del ceceo característico, es que la Reina de África era balbuceante, tembloroso, era una cosa alucinante, que aquí además, o sea, yo la había visto doblada. Y claro, bueno, pues una película, una historia muy chula, el tío Misalno, no sé cuánto, señorita Alno, pero no, porque el doblaje del Guardiola, que era muy grave, muy tal, y la vi sin subtítulos ni nada, la vi en la televisión irlandesa un verano que estuve en Irlanda estudiando inglés, sin enterarme de nada, porque Bogart habla muy rápido y cecea, efectivamente, y no hay quien lo pille así, hombre, ahora ya algunas cosas cojo, pero daba igual. O sea, yo lo flipé, decía, hostia, te estoy hablando de los años 80, donde era imposible ver aquí, o sea, que no hay ni el DVD ni nada de eso, o sea, que verlo en inglés era, vi que lo ponían en la tele y me perdí salir a no sé qué actividad había, digo, me quedo y veo la película. Se lo pregunté a los señores de la casa y la vi, no me enteré, vamos, ya sabía la historia más o menos, pero estaba embobado. Entonces, hay películas. Casablanca quizás no mucho, pero hay películas como esa, La Reina de África, es que se pierde la mitad total. Es que, hablando de los doblajes, el otro día descubrí, es que la gente ha hecho cosas, o sea, por deciros que he encontrado por ahí una versión que hay de el musical Jesucristo Superstar, que el doblaje han puesto el audio del musical de Camilo VI. O sea, tú estás viendo a tal, y como la música es la música y tal y cual, hay veces que se nota que los labios no tal y cual, pero tú da puedes ver la igual, ¿no? película con el audio Pero bueno, con Camilo VI, Ángela Carrasco, Teddy eso ya es una Bautista chapuza, Quillo. Eso pues eso. Pero eso, ¿hablamos profesional o hablamos de alguien en YouTube haciendo...? No, debe ser alguien. No, eso. Claro. Vamos a ver, no sé qué deciros. Y aquí, en la de Casablanca, me llamó la atención porque vi que había uno que ponía audio republicano y audio franquista o algo así. Pues esto que. Y resulta que me llamó la atención porque no lo estuve viendo. Pero sí que hubo momentos sí que, a ver, voy a cambiar cómo. Y ahí vi donde vi lo del cambio, lo de Etiopía y la República o tal. Pero luego la escena que es la misma escena, que sale el camarero dentro que le dice que ha habido un señor que ha ganado $10,000 o no sé cuánto, sino el fondo no tiene, el cajero no tiene todo dinero. Pues en la franquista, por decirlo de alguna manera, salía el camarero y decía con acento francés, ¿no? Sí, no, me decía, ha habido un señor que ha ganado $100,000 y no podemos tener tanto dinero y no sé qué, puede usted venir y no sé qué. Y luego pones la otra y en la otra hablaba que seguramente en el original sí, habla con cierto acento, claro, pero aquí lo oyes aquí y en la otra salía y decía, hablaba pero es normal que castellano. es un acento de opereta un poco, ¿no? Señor, por favor, que no sé qué, eso no es. Estoy dándome cuenta de mi imagen que estoy encuadrado en una, que es una cosa que hace, que por cierto también lo he estado leyendo, es una constante en el cine de Michael Curtis, que encuadra a los actores en cosas de decorado. Y no hemos hablado del decorado de Casablanca. O sea, de Casablanca no es nada, es todo decorado, no hay ninguna... Bueno, sí, hay la llegada de Strasser está en exteriores, todo lo demás es decorado y es Casablanca, y además eso es todo estudio, vamos, no... Y lo del avión, lo del avión es una transparencia y ahí se ve, ¿no? Cuando salga el avión. Es cartón. Es cartón y listo. Y además que creo que leí que para que diera apariencia de que era más grande, a los que se veían por ahí andando había cogido gente muy bajita. Enanos, sí. Vale. Esta es la única escena, la que estaba proyectando, es la única que realmente es en exterior, que es el aeropuerto de Van Nuys, me parece. Sí, en Los Ángeles. Esta es la única en exterior, pero vamos, a mí me da la sensación de que la torre del fondo también es un palimpsesto puesto ahí o algo de eso, porque vamos. Entonces, ves el interior del Rick's Café American, que además Michael Curtis hace panorámica y es
enorme. Y efectivamente el tío utiliza los arcos árabes o los arcos de inspiración árabe para tener encuadrados a los distintos personajes. ¿Veis? Ahí tenéis todo cómo se mueve y cómo está iluminado. Es una... lo que hablamos, ahí hay un componente físico, está la atmósfera cargada, ¿sabes? Hay humo, hay esa cosa que tiene el cine clásico de transmitir esa sensación que te de mete en el realismo. sitio. Sí, ¿veis? Ahí la iluminación, los encuadres, los personajes encuadrados en signos del decorado, que por visto es una constante en Michael Curtis. No lo he podido... Tendría que revisarme otra vez un montón de pelis de Michael Curtis para verlo. Yo no, pero, o sea, es que Michael Curtis, es lo que hemos comentado, es que es una barbaridad lo de las películas que ha hecho este hombre. O sea que, claro, y si te pones a mirar, y claro, es que tiene todos desde con Errol Flynn, que también hizo. Sí, con una Errol Flynn montonada. tiene un montón, vamos. Que es lo Vamos, mismo, tiene, Errol Flynn, Michael Curtis y Max Steiner. Ahí hay varias. efectivamente, es la del el pirata, bueno, tiene 11, me parece, vamos. Tiene, bueno, ahí Michael Curtis nunca llegó a dominar bien el inglés y tiene un montón de anécdotas de lo mal o las confusiones que liaba. Una sirve para ponerle nombre a las memorias de David Niven. Yo las tengo por ahí, son muy divertidas si no la habéis leído, porque David Niven era un sinvergüenza al nivel de Errol Flynn, es decir, que esto lo pasaban bien en los rodajes y después de los rodajes, ¿no? Y entonces en la carga de la brigada ligera, me parece que era, él pedía, por favor, los caballos del final tienen que estar, que no tenían jinetes, ¿no? Y decía empty, tráeme los caballos vacíos. Entonces, bueno, al David Niven y Errol Flynn eso les suponía burlarse de Michael Curtis a carcajada abierta, hasta tal punto que las memorias de David Niven se llaman Traigan los caballos vacíos, de una coña que tenían con el Michael Curtis, que se dedicaban a que no te entiendo, ¿qué dice de vacío? ¿Cómo en fin, era... Pero dentro de todo era un tío muy reputado como director de actores y los actores buscaban trabajar con él y se sentían muy a gusto. Y recuerdo, hace un año estuvimos hablando de Navidades Blancas, que también la dirigió Michael Curtis, y una Rosemary Clooney, que no había hecho mucha interpretación, cedió completamente a la idea de interpretar, porque Michael Curtis se comprometió a ayudarla en la interpretación y tal, y verdaderamente estaba muy bien y muy creíble, ¿no? Porque ella era sobre todo cantante y no entonces era un personaje curioso. Es un director, vamos, yo no sé cuántas películas habré visto pero de las que recuerdo, y algunas de estas que luego se han estrenado en vídeo, las mejores cosas de la vida son gratis y cosas así, que son películas siempre sólidas, mantienen el interés. No voy a decir entretenidas porque parece que es un término un poco peyorativo. Exactamente, pero es como Casablanca, no es que sea entretenida, Casablanca te mantiene en tensión todo el tiempo, ¿no? Y vas descubriendo a cada giro cositas. Es un Antes contador de historias. Os he pasado un vídeo de una canción que Alejandro me ha dicho, ¿esto qué es? Por Dios. Es que, claro, yo lo leí y, o sea, entre los homenajes de la película, claro, me vi de Cayo Largo, la canción de Cayo Largo, y yo digo, Cayo Largo tenía una canción, no me acuerdo, y me pongo a mirar, y resulta que hay un señor que en el año 81, un señor que se llama Bertie Higgins, escribió una canción llamada Cayo Largo, que tiene rimas como que honey, I was your hero and you were my leading lady. Cariño, yo fui tu héroe, yo soy tu héroe y tú fuiste mi chica, ¿no? Y luego dice, we had it all, just like Bucky and Bacall. O sea, sí, nosotros lo tuvimos todo como Bogart y Bacall, ¿no? Y Lauren Bacall, ¿no? Bacall. Entonces, luego mete la frase, ¿no? He's looking at you, kid, que es la que era tan difícil de traducir aquí. Y luego tiene también when you gave me your heart, please say you will play it again. O sea que metió ahí un montón de pupurri de temas y tal igual. Y nos veremos en Cayo Largo, ¿no? Algo así. Veremos a Cayo Largo. Navegando hacia Cayo Largo y no sé cuál, una historia. Sí, no, hombre. Yo me quedo con el momento de Peter Bogdanovich en ¿Qué me pasa, doctor? Que además está muy bien porque llega él, supone Ryan O'Neill, que es un experto en música, y, no sé cuánto, y ve un piano tapado con una tela, se sienta y cuando quita la tela encima del piano,
está la Streisand. Y la Streisand entonces, además emula, cómo has venido a mi casa. De todos los pianos del mundo has tenido que venir al mío, no sé cuánto. Simulando al Humphrey Bogart. Yo vi el piano o la imitación de piano, la vi en la Warner. Fui hace años cuando viajé a Los Ángeles en el tour de la Warner. Había una parte que entrabas en almacenes o algo así. No. Era en plan rollo, aquí hay diferentes cosas y de repente plop, ahí estaba el piano. Supuestamente era el piano, que no lo era, evidentemente. Debe ser alguna imitación que tienen allí para alguna otra cosa. Bueno, evidentemente hecho. Para ti que sabes la pata de qué color es, pero que el que va se la cuelan. Hombre, vamos a ver, pero eso... De todas formas, luego llegabas y tienes el estudio de Friends o algo así. Es decir, acababas en Friends, pero por el camino había diferentes cosas en el almacén y ahí estaba el piano, el supuesto piano. A mí el homenaje más bonito, hombre, porque también soy muy de Woody Allen, ¿no? Pero en Play It Again, en Sueño de un seductor, cuando al final le dice, o sea, Woody Allen, como trasunto de Bogart, que le dice, si ese avión despega y no estás en él, te arrepentirás, puede que hoy no, ni mañana, pero algún día. Y ella se queda embobada y dice, ¡qué bonito! Y dice, es de Casablanca, llevo toda mi vida queriendo decirlo. ¿No? Pues un poco eso, es decir, hay tantísimas frases en Casablanca que digo, estoy deseando intentar que en alguna situación pueda colar alguna frase de esta porque es alucinante. Que pueda decirlo. Claro. Entonces el tío dice, toda mi vida. Yo creo que es el homenaje definitivo, ¿no? La importancia que ha tenido la película a lo largo de muchas generaciones y aún hoy, ¿no? Porque... Y si la veis, otra vez, si estáis todavía viendo esto y no la habéis visto, mal. Teníais que haberla visto ya. Ya has perdido el tiempo, ya verán. Allá ellos con su conciencia. Tenéis que ver la película porque, o sea, es que es de las que estoy seguro, absolutamente. No, pero eso lo dices cada vez. Porque, no. Y que no busque la versión coloreada, que esto tuvo versión coloreada, que yo la he visto en versión coloreada. No, pero es que ahora está en Amazon en la versión en inglés, la puedes ver con subtítulos blanco y negro, en HBO también, además en 4K se ve fenomenal. De esto sí me acuerdo, cuando fue, en los años 80 debió ser, no se acuerdas que hubo, sí, tuvo su polémica, porque yo creo que una fue Casablanca y no recuerdo cuál más. Sí, que veías vivir. Vamos a ver. Pero que se metió yo creo que en televisión española entonces. Juraría que la política vino un poco por aquello. Pero es que, ¿sabes qué? Es que Casablanca creo que llegó a hacerse, no se hizo una versión para televisión que la hacía David Soul. Pero una serie, una miniserie. Bueno, Casablanca tuvo una serie para la televisión en los años 50, inmediatamente después, o bueno, no inmediatamente después, pero después de terminar la guerra y tal, el éxito, y tuvo una versión bastante larga, que aquí yo creo que no se vio. Yo sé que existe una serie larga y tal. Y hubo una especie de remake, no sé qué, pero se pensó, pero la de David Soul es una miniserie de 5 episodios. No. Es que eso, como cuando dijeron también que iban a hacer con Faldas de lo Loco, que la iba a hacer Madonna con Warren Beatty y con no sé cuántos. Y dices, no, por favor, o sea, es que eso es intocable. Es que no, hay cosas que no. Porque, vamos a ver, a mí hay una historia, que es una novela que luego se han hecho un montón de versiones y todas me gustan, y que es Las Cuatro Plumas. Incluso se hizo una con Heath Ledger hace unos años antes de que muriera. Entonces yo creo que tiene 4 o 5 a lo largo de la historia. Como los Tres Mosqueteros, algunas de esas que bueno, pero es eso, o sea, porque la importancia ahí está en la historia que se cuenta. Entonces la historia es muy atractiva, es un poco como ¿cómo se llama? El Conde de Montecristo, que también tiene versiones, pero como es una historia que te atrapa, funciona. Pero es que aquí en Casablanca y en ese tipo de películas, la historia no es más que una base argumental para ver a un montón de personajes y un montón de situaciones y unos momentos irrepetibles. Entonces, la historia, el libro argumental de Casablanca es muy, muy débil. Lo interesante es las interrelaciones que se establecen entre los directores. Nunca lo vas a conseguir. Claro. No vas a conseguir ni el cinismo de unos y de otros, por mucho que lo quieras imitar. No, es imposible. ¿Y de Max Steiner, qué nos dirías tú, Alejandro?
De Max Steiner, madre mía. De El los padre de la grandes música de grandes. cine, ¿no? Que es el que Claro. llama. Empezando porque el logo de Warner, la música Ahí suya, tenéis. pues es que va desde, madre mía. Bueno, ahí van saliendo, mira. King Kong, la King del Kong, 33. Lo que el viento se llevó, Lo que se Imagínate llevó. aparecer, Centaros del desierto, Sí, es que que ahí tampoco tuvo daba. su guerra con John Ford. Recordad que John Ford era amigo de poner canciones de la época. Y de hecho la música sí gira en torno a... Pero no a la canción que quería John Ford, a la canción de Lorena. Los Patrol, Former, madre mía, si es que... El delator, claro, es que Bueno, es que es... con Michael no sé Curtis, de lo que estamos hablando. Robin de los Bosques, ¿no? Esa es de Manstein, ¿no? Que No, me suena. no, eso es Corgol. No, Ese es Corgol, Es efectivamente. Eric Goldford. Me he liado, Sí, efectivamente. Don Curtis es los westerns de Rolf Rolf Flynn, me las parece películas también. de Ahí Gangster tenéis de tal, la la cagada cagada de del tal. estrés. No, si es que, y te digo, y musicales y de todo, o sea, es que hemos visto unas antes con Fred Astaire, el tío ha tocado también todos Sí, los palos, y Bueno, es que además era... creo que leí que él, creo que fue, no sé si leí que fue en Lo que el viento se llevó, que fue el primero que creó lo de los leitmotivs para personajes. la banda sonora de Lo que el viento Sí, se es que llevó al final pues, es... es como el padre de la música de cine que se llama, ¿no? Los grandes padres, pues él es uno de ellos. Dot City, sí, así ley. de Qué la ganas de ver música de películas. cine. Empecé a poner estas cosas, ¿sabes? Sí, ¿verdad? Te estás los dientes largos. Exactamente, ¿no? Las Las cartas. cartas, bueno, Claro, es que bueno. Betty Davis y Max Steiner, es que puedes También. hacer ahí unos dúos de Mm. combinaciones que son tremendas. Ya. Bueno, ahí tenéis Y Casablanca. de Casablanca, pues curiosamente es eso. Casablanca lo que se menciona es todo esto que os comentaba, que al no gustarle, yo creo, por dónde fueron los tiros con el tema de la canción, él no lo menciona prácticamente en su biografía. A O sea, pesar de no que es una de tanto los. Warner se quedó, o sea, el Jack Warner y todos muy, muy contentos. Y de hecho, yo creo que la carta que le mandaba era como, ha sido tu mejor trabajo Ya, y él para el decía. cine, Es pero que es él buena, debió ¿eh? quedar muy escaldado del tema de tener que... O sea, al final hay alguna mención que hace en alguna carta o algo así, como diciendo, algo debía tener la canción cuando tiene tanto éxito. Dejó como caer algo así, pero no... No, no. No estaba muy convencido, ¿no? Uf, en la cola y la flecha. ¿no? Pero es que. Pues el otro día, es que es una barbaridad. Y una de las que más me gustan a mí y que no consiguen editar, que es la de El árbol del ahorcado. De Hanging Tree. Es una maravilla, aparte de la canción, una maravilla la música de esa película. Sí, ahí lo tienes. El árbol del ahorcado es una pasada. Bueno, y la parte final. Summer Place. El Mer Davis, el Summer Place, Parrish, o sea, es que son una pasada. Bueno, es que era un genio. Y o sea, Rome Adventure y una trompeta de Hannah. La trompeta de Hannah es otra de esas también, que ojalá algún día alguien la encuentre en algún sitio, porque esa me parece que está Es que perdida. leí yo que había escrito la música para 80 películas. O sea, que es una barbaridad. O sea, Pues pocas me parecen de todas maneras, que estaba en la Warner en esa época de... Claro, en la época de los estudios. 80 en las que se ha acreditado. Que luego claro, el que saldría de. Miro yo para atrás por aquí Te salen ya 80. mis CDs y me salen, y me tienen que salir, sí, pues son aquí varias. Lo que pasa es que había muchas que estaba como director, como arreglador, como director, y que no, porque lo que decimos que Casablanca hace un mix de canciones de la época con su banda sonora y con tal, que no era como ahora que... Sí, hay poca música realmente suya, está tan mezclado que es difícil encontrar música. No, pero yo te digo, es que este hombre, o sea, estuvo nominado al Oscar 20 veces. O sea, sí, ahora estaba mirando yo aquí y lo gana por Delator, del Now, año 35. y luego Now Voyager. La extraña pasajera es Now Voyager. Que de ahí viene Paul Henry. Sí, bueno, es un poco donde Paul Henry se gana el llegar a Casablanca. Bueno, era Paul Henry y estaba Claude Rains también, y de hecho Claude Rains termina antes el rodaje de el Now Voyager y llega antes, y he leído que
la escena de la estación eran los decorados de Now Voyager, que estaba terminando, entonces ya habían dejado, y entonces la escena de la estación de Casablanca con la lluvia y el tío yo con la... Se ha adaptado. La cogida de la otra. O sea, que Ya. es que ese es el sistema de trabajo de estudio. Yo lo cuento para alguien que, es decir, los estudios hasta bien entrados los años 70, desde los años 30 o así, que es lo que se considera el cine, el Hollywood dorado y tal, a finales de los 60, principios de los 70, los actores, los directores, los guionistas, los músicos están trabajando a sueldo en un estudio. Entonces, por eso Mike Steiner, bueno, pues le llega una banda sonora. Mira, como es de la aventura para Mike Steiner, como es de amor para... Y entonces, bueno, así van componiendo y por eso salen, por eso hablábamos al principio de una película más, porque hay guionistas que están... Él no trabajaba con guión. Él no trabajaba con guión. O sea, él acababa la película, veía la película, me parece, y le hacía sacaba la música. Sí. Yeah. Sí, o sea que imaginaos, pero bueno, eso es, imagínate. Sí, bueno, ahí la tienes, tú y ya otra. Bueno, es verdad que claro, y es normal, al ritmo que iban, que lo de reutilizar música entonces sí era muy habitual. De hecho, aquí me parece que el inicio, no pero sé bueno, si que de eso los lo Patrol o de Sersong, hay algún, o sea, se utiliza algo de música, pero bueno, es muy habitual. Exactamente, en esa época que están época, escribiendo 5 o 6 bandas sonoras al año, pero que ahora mismo claro, eso lo hace... El ritmo que iba, es imposible que no ocurriera. Lo hace, ¿cómo se llama? El nuevo, el que es tan aclamado, el Zimmer, exactamente. Zimmer, Piratas del Caribe, Gladiator, y ahí no hay 4 películas al año. Se puede decir, sí, en alguna cosa se puede decir que el sistema puede llegar a ser parecido, porque al final alrededor de un Max Steiner estaba un Friedhofer, Víctor John también aparece por ahí. Quiero decir que en algunos casos sus orquestadores yo creo que acabaron siendo compositores también, que es un poco parecido a lo que sería Zimmer. Yo hago un tema y tengo alrededor gente que me lo acaba haciendo un completo. Claro, pero que Zimmer asume una al año y ¿sabes? O dos, pero esta gente eran trabajadores de la música. Macho, sí, es que además no he terminado de leerme el libro Max Steiner, pero creo que su vida era un poquito, o sea, le daba mucho al juego, tenía muchas deudas. Se casó también 4 o 5 veces. Sí, eso también que al final supone dinero. O sea, que andaba siempre medio en la ruina. El hijo también se ve que fue muy problemático. Y lo curioso es que luego, por lo que decían, era un tío muy, muy optimista. Creo que esa, pues, probablemente sea la única manera de sobrevivir a todo lo que... Pues igual, entonces, al final esta película, en cierto modo, fue otra más, me parece, de las que le salvó del momento, porque se llevó su buen dinerito. Bueno, pero ellos igual si trabajaban por contrato le pagaban debía al fisco, es que también tenías deudas incluso con el fisco. Pero que yo no sé si entonces lo de los derechos de autor funcionaría o le pagaban 40 por hacer la música y luego los derechos son míos, que sabes que en eso también muchas veces no sé, se ha dicho... hombre, no creo, porque en estudio sería, tú estás trabajando para mí y estás trabajando para mí y yo te pago para que hagas eso y los derechos son míos, del estudio, no del compositor. Claro, del estudio. Claro, pues digo que el que Casablanca tuviera éxito y tal y cual, a él le habría cobrado el sueldo. O sea, creo que no fue un tema al final del hecho que tuviera éxito. Cobra de cobrar, de estar ahí un tiempecillo un poco que no termina de tener un proyecto así interesante y llegar a esto. Bueno, pero es que hizo muchas películas, o sea que la verdad es que sí que es uno de los grandes, y además estamos hablando de que, claro, es que si esta es del 42, lo que el viento se llevó del 30 o sea que es una época en la que trabajaban 38, ¿no? como en fin. Pues nada, familia. Lo que no puede ser, lo que yo le comentaba a Paco, hace unos días tuvo una antigua alumna, ya antigua porque ha terminado la carrera de cultura audiovisual o de... Educación audiovisual o de... Comunicación audiovisual. Que no la he visto, es decir, que todavía no la he visto. No, entonces tenía encima de la mesa el calendario con Casablanca
Y le dije, bueno, entonces, ¿tenéis alguna materia que sea historia del cine? Y dice, sí, tenemos historia del cine, es obligatoria. Luego hay ya optativa, historia del cine español, historia... Digo, bueno, entonces esta la conocerá. Y dice, sí, la conozco. Salen los apuntes y tal, pero no la he visto, tío. No ha visto Casablanca. Y en donde la conozco, o sea, sé que hay una película. Sí, o sea, claro. He estudiado, he visto un cartel. En los apuntes o yo qué sé, que le habrá dicho el profesor, decir que yo, alguien que haga comunicación audiovisual, que una de las cosas es, hombre, el cine como base, tiene que ver Casablanca, pero aparte de por lo mítico y lo que sea, por lo que hemos hablado, porque es decir, ¿dónde se pone la cámara en todo momento? Viendo el final, caí en la cuenta que hay, que además hay un poco de chufla en Sueño un seductor, en Play It Again. La secuencia final de Bogart, cuando finalmente le dice, toma, esto solo salvoconducto y tal, hay un salto de eje, que es una de las cosas más resbaladizas técnicamente hablando, cuando el actor está primero a la derecha y luego a la izquierda, y luego hace coincidir las miradas y todo eso. Y hay un momento, un segundo, en el que la hélice del avión arranca, miran y no se sabe muy bien dónde está mirando. En Sueño Seductor hay una chufla porque empiezan a mirar para todos lados y es hacen un poco una coña. Pero eso lo pillas tú. Claro, no. Este momento, ¿no? Ahí hay un momento en el que Bogart luego, la cámara se pone al otro lado y Bogart está en lo contrario, las miradas se pierden. Pero está tan bien hecho que no te das cuenta. Es decir, que hay un salto de eje, que es lo que te dicen en las clases de cine. Ten cuidado, no hagas salto de eje porque se pierde. Bueno, pues este tío lo hace porque Michael Curtis es así, dice, bueno, me hace falta que se vea que Renoir está al fondo tal y hace salto de eje. Es que solo tienes que ver si quieres dirigir cine en una película ahora me lo apunto, que no se nota. Esto me lo apunto yo para la próxima. Que yo cada vez que la cojo en TCM la acabo viendo otra vez. Pues mira que hay ahí un salto de eje y hay un momento en que las miradas dicen pero es un segundo, vamos, un segundo que no te saca del momento porque es un momento de mucha tensión, pero esto es como si estudias filología inglesa y dice, oye, ¿y Hamlet? Sí, sé que es de Shakespeare. Vamos a ver, tienes que ver, es que dice, si esta película no la ven ni los que estudian esto... Pero ya te digo, lo bonito cuando la veáis, que la tenéis que ver, es que no te das cuenta de nada, que la película fluye perfectamente, que no saben. Pero que te digo, que la gente está pendiente está pendiente de la historia, de lo que pasa. Pero si está perfectamente, si es que eso es lo que tiene que estar. Pero que eso lo puedes ver en la segunda o en la tercera, pues me he dado cuenta de esto, pues no sé qué. Claro. Y es eso, o sea, que es... Claro, pero que lo que sí se tiene que ser consciente es que hay un lenguaje, es decir, que pero el espectador normal, bueno, Javier, no, eso no lo ve. O sea, estamos acostumbrados a ir y que nos lo cuenten, o sea, y que nos lo pongan. Y eso. siento y me lo ponen. Pero que veáis que no hace falta... Ahora, claro, que no hace falta efectos especiales, que no hace falta nada, que es la película fluyendo perfectamente con una narrativa normal y corriente y es embebidos de principio a fin en la película. De principio a fin. Y cuando termina dice, ya, ¿y ahora qué? No, yo siempre decir, bueno, ¿y ahora qué exactamente? ¿Qué ha pasado? ¿Qué es lo que... Sí, pues nada, familia, yo creo que ya hoy ya tenemos el cupo de tiempo más pasado. Bueno. Así es que... hora y media entretenidísima. Muchísimas gracias por este ratito de charreta hablando y compartiendo las cosas que nos gustan. Y nada, gracias Alejandro otra vez. Volveremos a contar contigo. Ya sabes que muchas gracias. Igual, según dijiste, igual en octubre te toca volver otra vez. A ver la que toca, que de momento llevo 2 en las que los dos, mi héroe, tiene que hacer un sacrificio, fijaos. Claro. El hombre mató a Liberty Balance. Sí, sí. Ya. Tienen ahí su punto su hilo de unión. ¿Y cuál es la de octubre? Que ya me he perdido, que tengo el calendario. Los Buscadores, una que se llama Los Buscadores. Hombre. Es que me dijo, dice, es que en octubre, precisamente que es mi cumpleaños. Digo, pues no, o sea, ha sido al tuntún y ha caído, pero bueno, bienvenida sea. Casualidades. Qué bonita, tío. Bueno, esa es de Mastener, ¿no? Habéis dicho, ¿no? Esa es una... Otra también para hablar y no acabar. Esa hora y media se queda corta.
Pues nada, Qué el mes maravilla. que viene, en principio, nos encontramos de nuevo con Stanley Donen, ya lo vimos en Charada, y con Henry Mancini, que también lo vimos en Charada, y con Audrey Hepburn, que también la vimos en Charada, pero con Dos en la carretera. Otro peliculón para mí imprescindible. O Sí, sea, pero esta es una joya oculta. Esta no es como Casablanca, que tiene mucho mucha predicamento, fama y que es ha sido mítica muy y tal. sitiada, muy Dos tal. en la carretera es una joya oculta, incluso la música, porque aparte del tema principal, la banda sonora entera, que no tiene nada que ver con el tema principal, es de lo más rico que ha escrito Mancini. Es una gozada. De temas cortitos. Es una película para el mes que viene. Para el mes que viene. Pues pasadlo muy bien. Sí, Estaremos pendientes. Muchas gracias. Bueno. Hasta luego, hasta la próxima. Venga, un abrazo. Hasta luego. Chao. Hasta luego.